Vamos a transmitir a través de Facebook. Carol, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Ya estamos listos, ¿verdad? ¿Se está Sí. viendo en Facebook Live? Sí, Bien, todo en orden. gracias. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática de la FES Acatlán les dan la bienvenida a la videoconferencia intitulada La inserción de Nueva España en la cartografía náutica occidental durante la época moderna, videoconferencia que habrá de impartir la doctora Guadalupe Pinzón Ríos. Debo decir a ustedes que el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática está muy contento porque la doctora Guadalupe Pinzón es egresada de la FES Acatlán y ella se doctoró en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente, la doctora Guadalupe es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en la misma universidad. La doctora Pinzón es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tutora del posgrado en Historia. Ella ha venido estudiando las actividades marítimas portuarias a lo largo del Pacífico, especialmente por el novohispano, como se puede ver en sus libros Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur, Desarrollo portuario del Pacífico novohispano a través de sus políticas defensivas, 1713-1789, u Hombres de Mar en las costas novohispanas,
Trabajos, trabajadores y vida portuaria en el Departamento Marítimo de San Blas, siglo XVIII, así como en algunos de sus artículos y capítulos de otros libros en los que la doctora ha colaborado. Así pues, la doctora Pinzón es bien conocida en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, particularmente en la carrera de Historia, porque ahí los alumnos pues leen y comentan en la materia de Nueva España pues algunos de los artículos y de los trabajos que ha hecho la doctora Pinzón. Bueno, pues doctora Guadalupe Pinzón, bienvenida a la FES Zacatlán y estamos muy contentos de recibirla. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Cerón. Ante todo, muchas gracias a usted y al seminario por permitirme hablar en esta sesión. Es un gusto también conectarme con la gente de Acatlán porque, como dijo el profesor, pues es mi alma mater, yo egresé de ahí y bueno, ya luego mis primeros, digamos, pasos también en torno a la navegación se dieron justo en esta institución y me ayudaron mucho los profesores, que muchos de ellos siguen dando clases en la actualidad, ¿no? Bueno, luego estuve pensando en cómo abordar el tema de las navegaciones, algo en lo que yo más o menos he seguido trabajando, pero que tuviera relación con lo que sería el seminario y el tema de la paleografía, como el profesor Cerón me había señalado, y pues obviamente creo que el tema de los mapas es lo que nos puede llevar justo a tratar de retomarlos, reinterpretarlos, leerlos y volver a entender o reiterar sobre todo su importancia como construcciones culturales, como fuentes de época que deben de ser analizados, interpretados, confrontados con otras fuentes. Y por supuesto, en este sentido, tenemos que ver toda la información que podemos aprovechar de todos ellos, ¿no? Entonces, me voy a permitir compartir mi presentación. Bueno, ¿qué es esta? Que creo que sí la ven bien, ¿no? Bueno, en el caso entonces de la inserción de la Nueva España en la cartografía náutica del Occidente, lo primero creo que habría que recordar es la importancia de los mapas. Yo solamente me voy a centrar en aquellos que hablan sobre todo de cuestiones marítimas que tienen que ver con el mundo novohispano y más o menos sus transformaciones a lo largo del tiempo. Pero para poder entender la relevancia de estos materiales y justamente la manera en la que podemos apropiarnos de ellos o utilizarlos, es entender también que son fuentes de época. No podemos separarlos, son de su contexto, son materiales que nos proveen de información que no simplemente porque vemos que tienen lo que podríamos considerar errores en sus manifestaciones, debemos de desecharlos, porque al final son documentos de su contexto que están cargados de códigos culturales, que tienen informaciones precisas de los momentos en los que fueron hechos, que hay una intencionalidad por quienes los hicieron o quienes los ordenaron. Usualmente son objetos de poder. Los mapas van a ser organizados a partir de instancias de autoridad. Y sobre todo entender que no son objetos meramente científicos. No se trata de que si un mapa es equivocado, hay que desecharlo porque siempre habrá uno mejor. Obviamente siempre va a haber una adecuación a las informaciones que los mapas pueden proveer, pero eso no significa que haya que desechar los que ya pasaron porque ya no son adecuados, sino que hay que ver qué era lo que decían en su momento, qué se conocía en el momento en el que están siendo elaborados. Y obviamente, como cualquier otro documento de época, debe de ser confrontado, leído, cuestionado, y esa es la importancia también que debemos de dar a este tipo de fuentes, que muchas veces, habíamos dejado de lado, aunque a últimas fechas es algo que se ha venido recuperando, que existen distintos foros donde se habla justamente de historia de la cartografía, de la relevancia de los mapas en procesos históricos, etcétera. Pero muchas veces estas nuevas propuestas de análisis se tienen que enfrentar a las perspectivas de
tradicionales ya de cómo se ve un mapa. Si ustedes van al diccionario de la Real Lengua Española, podemos ver que el mapa es una representación geográfica de la Tierra o de una superficie plana. Y por tanto, vamos a ver que da información relativa a una ciencia determinada. Aquí esta cientificidad en torno al mapa es lo que ha generado algunas controversias. O sea, incluso los mapas, si ustedes hacen un croquis para llegar a la casa de alguien, no es un mapa científico, no es un mapa con mucha certeza, y sin embargo es una fuente de información. ¿Por qué mapas de otra época o por qué representaciones espaciales de otros momentos tendrían que tener una cientificidad precisa? Eso es lo que hay que venir discutiendo, ¿no? Hay distintos tipos de manifestaciones de los espacios y obviamente, insisto, el momento en el que se hacen es también algo que debe de ser analizado. Si nos vamos al Diccionario Marítimo Español de principios del siglo XIX, podemos ver que el mapa ya aquí empieza su proceso de cientificidad y lo vemos como un papel o lienzo donde se representa la situación de diferentes puntos de la Tierra. Y referente al mar, más bien vamos a ver que se hace referencia a la representación de esos espacios a partir de cartas. Por eso existen cartas de marear, cartas de costa, cartas marítimas, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos al mismo diccionario y nos deja ver que las cartas representan mar, costas, nos indican los bajos, las ondas, algunas veces hay representaciones planas, otras esféricas, y que justamente se llaman cartas de marear, cartas de navegación, cartas náuticas, cartas marinas. Es decir, aquí todavía vemos una diferenciación también de las representaciones de los mares, que también debemos de considerar que hay mapas impresos y hay mapas manuscritos, y muchas veces los manuscritos son los que nos dan cuenta de los conocimientos, en todo caso, de lo marítimo, de las informaciones más pragmáticas que en torno a las navegaciones se pueden presentar. Y bueno, aquí más bien yo voy a hablar de ambos, ¿no? O sea, como una generalización de los conocimientos que se fueron dando de las navegaciones que insertaron al mundo novohispano en los procesos de conexiones marítimas más amplias desde finales del 15 y principios del 16. Pero para esto hay que reiterar la importancia del mapa nuevamente. Primero hay que recordar que la historia y la geografía están vinculados, y en este sentido hay que entender, bueno, y en este caso conectándose con otras disciplinas, que el espacio no es solamente un escenario, no es nada más una representación física, y que no nada más hay que verlos como repositorios de acciones humanas, sino que los espacios o los paisajes forman parte también de los procesos humanos. Por eso las representaciones que de ellos se hacen también deben de ser consideradas para analizar esos procesos, ¿no? Hay investigadores como Lourdes de Ita que nos han explicado que los procesos en los espacios suelen cambiar más lentamente que las sociedades mismas. Por eso el estudio de los espacios muchas veces tienen que hacerse en una perspectiva de larga duración. Es decir, también tienen unas condiciones para que podamos estudiarlos, pero considerando esto podemos abordar el tema de la espacialidad y su injerencia en todo caso en las sociedades. No verlo nada más como escenario. Y esto mismo nos lo recuerda Eduardo Martínez de Pisón cuando nos habla justamente de que el paisaje no es solo el escenario, sino que también es parte del drama, ¿no? Es decir, no hay que aislarlo de los procesos humanos. La gran separación que se va a dar de la cartografía, donde vamos a encontrar una elaboración de mapas cada vez más científica, se va a dar a lo largo del siglo XVIII y va a ir evolucionando desde el siglo XIX. Y se empieza a ver a la cartografía como algo más objetivo, como un estudio de los mapas con una precisión matemática, y es aquí cuando vamos a empezar a ver que aquellos mapas de antaño van a empezar a ser desechados por algo más cuantitativamente registrado, y es aquí donde ya en el siglo XIX vamos a encontrar un divorcio de los mapas y sobre todo digamos que un cierto desprecio hacia ellos como un material confiable, porque si no está actualizado, entonces ya no sirve. Y pensémoslo en la actualidad, ¿no? Si ya la guía Roji ya no estaba de lo más actualizada, había que desecharla, cuando en realidad
estaba representando un momento, con características especiales, un desarrollo específico, etcétera, ¿no? Y esto es algo que debemos de replantear entonces para el análisis de los materiales cartográficos. A lo largo del siglo XX se vinieron dando entonces distintos replanteamientos, y uno de los principales estudiosos de los mapas ha sido John Bryan Hartley, que justamente él ha mencionado cómo los historiadores usan los mapas muy conocidos, pero pocas veces los van a comprender. Muchas veces los mapas también evidencian o son utilizados como mero adorno, eso también hay que considerarlo. Vemos textos donde vemos un mapa, que así como que si estamos hablando del mundo americano, nos ponen el mapa de América, pero nosotros hablamos del 18 y el mapa es del siglo XX, o el mapa es del siglo XVI. Es decir, al final no se corresponden. El mapa también puede ser un discurso, puede ser un material a partir del cual se pueden dar algunas explicaciones si es que nosotros lo elaboramos, pero si no, es un material que debe de ser analizado y que por tanto también debe de corresponder con lo que nosotros estamos explicando o estudiando, ¿no? Entonces, a veces el mapa se relega a fuentes no verbales como una evidencia menor, y eso es algo que hay que corregir, porque como dije al principio, los mapas son fuentes de época y como tales deben de ser analizadas. Son, como Hartley nos dice, al final de cuentas los mapas son construcciones sociales del mundo y que se describen a partir de un lenguaje cartográfico y representan una sociedad o un momento o un espacio en un momento determinado y que tiene valores culturales. Por tanto, estos también deben de ser analizados y estudiados, ¿no? Al estudiar o al abordar los mapas, entonces, hay que considerar el contexto cartográfico, el lenguaje o la comunicación que se va a establecer con otros mapas y, por supuesto, las sociedades y los conocimientos que en el momento en el que se elaboraron los mapas, existían, ¿no? Lo que no hay que olvidar es que también en el antiguo régimen principalmente, los mapas son instrumentos de poder, es decir, sobre todo los vamos a ver elaborados a partir de autoridades, de corporaciones, de sociedades, que obviamente requieren una representación espacial por algún problema concreto, ¿no? Y en el caso de la navegación, mucho lo vamos a relacionar con las propias autoridades, los imperios, las guerras, etcétera, ¿no? Y por tanto, leerlos y convertirlos en documentos es indispensable en el estudio de procesos históricos, ¿no? Aquí me voy a pasar entonces a una problemática que también se ha venido discutiendo a recientes fechas. Así como el territorio ha sido estudiado, ha sido representado y existen distintos materiales cartográficos al respecto, existen estos materiales y pueden también ser utilizados en el caso de los entornos marítimos. Mi respuesta sería que sí, porque hay justamente nuevos estudiosos que han venido estudiando cómo los espacios marítimos también son escenarios de procesos humanos. También, a diferencia de los terrestres, digamos, van a tener características propias, no son una extensión de lo que está pasando en tierra firme, sino que por sí mismos van a ser escenarios cargados de actividades humanas, de proyecciones, de intereses, de politizaciones, y a final de cuentas estos también deben de ser estudiados. Y una manera de estudiar los espacios marítimos es a partir de la cartografía. Por su parte, Jerry Bentley nos habla justamente de cómo los espacios marítimos también van a tener fronteras y esas fronteras van a ser señaladas a lo largo del tiempo. No las vamos a ver, bueno, tienen dinámicas históricas. Las fronteras y las politizaciones de los océanos no los vamos a ver como en tierra a partir de mojoneras, de ríos o cosas de ese tipo, pero sí lo vamos a ver a partir de rutas, de espacios que se van a negociar, de demarcaciones que se van a marcar en los mapas con líneas imaginarias. Es decir, hay una serie de representaciones cartográficas que nos dejan ver la importancia de la espacialidad, no solamente en tierra, sino también en un escenario marítimo. Y eso es algo de lo que podríamos comentar el día de hoy. Bueno, existen diferentes representaciones del mar en distintas culturas. Sin embargo, nosotros estamos más acostumbrados a las occidentales
son a las que me voy a referir al día de hoy, porque lo vamos a ver a partir de las proyecciones imperiales, sobre todo en este caso del mundo hispánico y muchas veces los conflictos que llegó a tener con otras potencias marítimas europeas que estaban interesadas en los océanos que rodeaban, en este caso al mundo americano, específicamente yo me voy a ceñir al mundo novohispano, pero existen distintas representaciones. Aquí, a lo largo del tiempo y a últimas fechas, sobre todo con el tema de la globalización, de las redes interconectadas, vamos a ver que cada vez también el diálogo con otro tipo de fuentes en otras lenguas ha venido ganando terreno, ¿no? Y que se viene confrontando justamente con las ideas más bien eurocéntricas. Sin embargo, en el tema de la navegación, en un momento, en la época moderna, que es Europa la que se lanza al mar, pues conocemos más estos materiales más bien occidentales, que muchas veces se reprodujeron también en el mundo americano. Por tanto, ahora sí, directamente lo que yo quiero tratar es ver la evolución cartográfica que va a ir incluyendo al mundo novohispano desde el siglo XVI, desde la perspectiva occidental, que también ahí es muy importante aclarar que no me voy a referir a otro tipo de culturas cartográficas o de informaciones cartográficas. Hay que ver la intencionalidad de los mapas que vamos a ver a lo largo de la presentación, pero también hay que entender que la Nueva España también se insertó a este proceso, no únicamente como territorio registrado, sino como parte de la elaboración de esos mapas, ¿no? Es decir, se va a convertir en un territorio que también participa en el conocimiento de sus mares, de sus litorales, de las proyecciones hacia esos espacios marítimos, y esto se va a dar también a lo largo del tiempo, que es algo de lo que voy a hablar, ¿no? Primero hablemos de cómo se empieza a representar el mundo americano. Y podemos recordar entonces que desde una trayectoria, un conocimiento más bien ligado al portulano, sobre todo que representaba, por ejemplo, el mundo mediterráneo, va a haber ese conocimiento se va a retomar para representar los nuevos territorios que se estaban reconociendo. Así vemos entonces que la cartografía mallorquina, por ejemplo, que describía el Mediterráneo y que vamos a ver que hay una proyección marítima muy importante que se puede ver en la representación o en el bautismo, en la toponimia más bien, que se va a dar a lo largo de los litorales y que se va a ir extendiendo también hacia el Atlántico, es algo que se va a retomar cuando se empieza a retratar el mundo americano. Y en esta cartografía vamos a ver también los mapas, las líneas de ruta. Voy a poner el puntero, espero que lo puedan ver. Podemos ver las líneas de rutas que van a ser muy características de los portulanos y que posteriormente vamos a ver en las representaciones, insisto, que se van a ir extendiendo hacia el mundo atlántico, ¿no? Entonces, de representar, por ejemplo, todos estos litorales con sus respectivas toponimias del Mediterráneo, con las líneas de rutas que también vamos a ver al interior y que se extienden hacia el Atlántico, todas estas las vamos a ver después que van incluyendo al territorio americano, como una de las primeras representaciones nos deja ver este mapa de Juan de la Cosa, donde empezamos a ver entonces al territorio americano como, digamos, una continuación de lo que estaba pasando en este registro de litorales europeos, africanos, asiáticos, con sus líneas también de rutas. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, las Antillas, ya vemos el territorio continental registrado y apenas comienza un proceso también de bautismos hacia sus respectivas regiones costeras, ¿no? Aquí hay una proyección, digamos, hacia estos territorios que no es nueva, o sea, no es nada más del territorio americano, porque recuerden que al final estas expansiones marítimas en gran medida habían sido realizadas también por los portugueses que dieron la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza y comenzaron sus incursiones hacia el Índico, y estas incursiones posteriormente se van a dirigir hacia el Mar de China y que posteriormente va a ser llamado también Pacífico. A partir de estas proyecciones de las negociaciones que sabemos, tipo el Tratado Intercatera, el Tratado de Tordesillas, etcétera, vamos a ver que comienza también una politización de los espacios marítimos. La politización de esos espacios también tiene que ver con los nodos desde los cuales se van a hacer navegaciones, es decir, hacia dónde se están expandiendo las
las factorías, los tratados que van a hablar de hasta dónde pueden darse las exploraciones, la ocupación de territorios, etcétera. Y todo esto entonces, que va a ser negociaciones, en principio, por ejemplo, con la monarquía, entre las monarquías ibéricas, van a llevar a que se trate de controlar la información cartográfica que los nuevos territorios o que se está elaborando sobre los nuevos territorios. En el caso español, esto nos lleva a la creación en 1503 de la Casa de Contratación de Sevilla, institución que va a copiar distintos materiales para elaborar una fuente cartográfica que iba a condensar, digamos, todas esas informaciones y que iba a ser el padrón real. Bueno, hay que recordar, la Casa de Contratación es más bien una ciudad interior a la que se accede desde el mar a partir del río Guadalquivir, pero se convirtió en la sede del comercio marítimo americano. Aquí estaba la Casa de Contratación y justamente ahí se van a condensar todas las informaciones cartográficas de las exploraciones que el mundo hispánico está llevando a cabo, y obviamente aquí es donde se intenta elaborar ese padrón real. Se recopilan informaciones, se preparan también a oficiales de mar y a pilotos, se hacen los exámenes para pilotos, se empiezan a hacer actualizaciones también de las informaciones cartográficas, bueno, en gran medida para llevar a cabo este padrón real, y también en un principio se coordinaron las funciones mercantiles y los viajes de exploración. Por ejemplo, aquí entre los primeros materiales que tenemos van a estar las listas de pasajeros a Indias, por ejemplo, pero luego las actividades mercantiles se le van a quitar a la Casa de Contratación y se van a pasar al consulado, a una corporación de particulares, que va a ser el Consulado de Comerciantes de Sevilla, y sin embargo va a quedar esta institución como una oficina de información, de formación marítima, formación de pilotos y por supuesto de publicaciones que tengan que ver con todos estos conocimientos cartográficos y marítimos que se están conjuntando y que se pueden ver a partir de varias de las publicaciones que empezaron a surgir o elaboración de textos que empezaron a surgir, elaborados por los cosmógrafos mayores de esta institución. Por ejemplo, Alonso de Chávez con su espejo de navegantes, Juan de la Cruz con su islario general, Juan Escalante con su itinerario de navegación, Baltasar Bellerino con su luz de navegantes, y hacia allá del siglo XVII, Andrés García Céspedes con su regimiento de navegación. ¿Cómo empiezan estos acopios de información? Por ejemplo, Pedro Mártir de Anglería llega a explicar que él, por ejemplo, para elaborar este mapa de lo que serían las islas antillanas y los primeros avances hacia territorio continental, se basó en las informaciones de los navegantes que regresaban a la península ibérica, a quien él fue como entrevistando para acopiar esas informaciones, descripciones, y esto le permitió no solamente elaborar su obra, sino también un mapa que describiera estos primeros avances castellanos que se van a dar por las Antillas y que recordemos que van a ser esta región la punta de lanza desde la cual se van a lanzar los reconocimientos hacia el Golfo de México, que luego derivan en el viaje la incursión de Cortés y sus huestes, la caída de Tenochtitlan y luego el avance hacia el Mar del Sur también, o Pacífico, ¿no? Recordemos entonces que estas exploraciones hacia el seno mexicano, sobre todo las vamos a ver ya más formalmente desde 1517, en 1519 se da la de Hernán Cortés, y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, al piloto Antón de Alaminos, que es uno de los que empieza a reconocer o a dar noticia de que, por ejemplo, se puede entrar al seno, a rodear la península de Yucatán, o en este caso la isla de Yucatán, por el interior, pero el regreso tenía que ser por arriba. Es decir, aquí comienza este conocimiento de vientos, de corrientes, de la sonda, de las costas, etcétera, para poder establecer ciertas navegaciones que paulatinamente se van a ir haciendo regulares. Y también comienza bautismos cartográficos, registros de los litorales, se van poniendo las toponimias también, dependiendo del santo, de las características del lugar, etcétera, ¿no? Entonces, comienza también aquí una apropiación de esos espacios a través de esta cartografía que se va elaborando de ellos. Mucho de esto lo podemos ver también en los mapas. Este mapa, recuerden que se adjudica a Hernán Cortés, que si bien es muy conocido en este caso por representar a México Tenochtitlan, recuerden que va acompañado de el seno mexicano, ¿no? Que lo vemos al revés. Aquí está la península de Yucatán
pero estamos viendo estas pequeñas entradas, litorales, costas, que paulatinamente fueron bautizando, y el bautismo cartográfico es una manera de apropiarse de esos lugares. No necesariamente es llegar y establecer una villa como pasó en la Veracruz, sino que el hecho de irlos bautizando y ponerle el río de los lagartos, punta de árboles, cosas de ese tipo, era una manera de apropiarse de esos lugares. Y todas estas informaciones entonces que sirven además para formar a los pilotos o a los navegantes que están que se están formando justo en la casa de contratación, van a derivar en algunas publicaciones donde se dan consejos de navegación, se vierten las informaciones de los nuevos territorios, que al final, cómo navegar, qué medidas deben de tomarse, qué instrumentos deben de utilizarse. Es decir, al final de cuentas se empieza a congregar o a dar importancia al proceso de expansión marítima, al conocimiento de los espacios marítimos, para que al final haya materiales que puedan ser utilizados y dar continuidad a estos procesos de avance, ¿no? Ahora, existen mapas, existen todos estos tratados de navegación que se empiezan a dar desde el siglo XVI, pero también vamos a ver que hay muchas descripciones de los espacios que no necesariamente son a través de mapas. Aquí es cuando debemos de ver que el mapa por sí mismo es un objeto de análisis. Es un material con información, trae escrito, pero si no, la imagen también debe de ser interpretada. Pero por otro lado, también podemos ver que hay descripciones en prosa, digamos, de todos estos espacios. Por ejemplo, aquí vamos a ver esta de Alonso el espejo de navegantes, donde podemos ver la isla Bermeja. Y aquí si se fijan, bueno, vamos a leerlo. Bermeja, isla en término de Yucatán. Dejen cierro aquí que no veo. Aquí está. Está en 23 grados de latitud norte, está al oeste, cuarta al noroeste del Cabo de San Antón, dista 14 leguas, recordemos que las leguas son marítimas y son diferentes a las terrestres. Está al oeste, noroeste de los Alacranes, dista 55 leguas, etcétera. Pero a final de cuentas, miren, esta es una isla pequeña y que de lejos se ve Bermeja, que nos habla entonces de la toponimia. La isla Bermeja se llama Bermeja porque de lejos se ve Bermeja. Y otra de las cosas es que podemos ver que hay estas descripciones que complementan las imágenes cartográficas que se van a dar en la época, y que por tanto lo que tenemos que ver es esta comparación, ¿no? Las escalas de leguas, los territorios que se están describiendo, pero sobre todo estas versiones en prosa también están muy hechas para los mismos navegantes, porque son indicios que van a servir a estas personas que viajan para reconocer el paisaje marítimo, para ubicarse en él. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, otra descripción de la isla Bermeja, que nos habla esto, ¿no? Y por 20 leguas está otra dicha isla, por parecer de lejos de tal color. Todas estas isletas están deshabitadas y no son de provecho. Hanlos descubierto naos que vienen de nuestra España, la provincia que aquí es dicha Nueva España. Es decir, se está describiendo el paisaje marítimo a partir justamente de algunos de estos indicios que están en el camino entre España y el territorio o el nuevo territorio novohispano. Aquí vemos otra que es ya más bien posterior, que si se fijan es más una recomendación de navegación, y desde este fondo sobredicho se vuelve a navegar otras 50 leguas al noroeste hasta ponerse en altura de 24 grados por apartarse de los bajos que llaman los Negrillos y Isla Bermeja, que están desde 23 grados hasta 23 y medio. Es decir, aquí es una recomendación a los navegantes que pueden ver estos indicios geográficos que son estas pequeñas islas o rocas, y obviamente a partir de ellas se pueden mover. La espacialidad está descrita en manuales, en mapas, pero también en este tipo de registros en prosa que no hay que perder de vista, ¿no? Y bueno, los tratados de navegación e itinerarios van a tener continuidad. Los pilotos entonces y navegantes deben de tener un conocimiento no solamente teórico, sino también empírico, que justamente lo empírico es a partir de conocer el espacio, reconocer la naturaleza de los lugares que visita, los colores del agua, el tipo de aves, los volcanes que pueden llegar a ver y que al verlos
o montañas en general, les permiten ubicarse también desde alta mar del lugar donde se encuentran, aunado a todos los conocimientos técnicos y científicos que con los que deben de contar para poder ubicarse en alta mar en caso de que no cuenten con estos indicios geográficos que les permitan ubicarse, ¿no? Entonces vamos a encontrar distintos tipos de conocimientos de los espacios marítimos que se van a vertir en estos materiales que van a ir surgiendo desde el siglo XVI, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta carta de navegación, igual de la Isla Bermeja, donde nos va a dar una narración de cómo se dio un viaje. Miren, la flota siguió su viaje y sobre el paraje del dicho Cabo de San Antón, poco adelante hicimos tanta calma por tiempo de 6 días que con las corrientes fuimos sobre las islas, tantas que dicen de Arenal y Bermeja, a donde casi todos los pilotos no sabían dónde estaban, ¿no? Aquí nos deja ver entonces que hay personas que conocen más el entorno, hay personas que son más prácticas, hay personas que son más teóricas, pero a final de cuentas el describir el espacio a partir de la prosa también juega un papel importante en el conocimiento de la espacialidad marítima y este tipo de fuentes también van a complementar o se pueden confrontar con los materiales cartográficos, ¿no? Bueno, esto es más o menos igual, no me quiero colgar tanto, pero de este tipo de fuentes podemos encontrar derroteros, descripciones de viaje, diarios de navegación, etcétera, que también pueden complementar entonces la espacialidad marítima. Bueno, muchas de la Bermeja. Y aquí entonces podemos ver que la cartografía nos deja ver entonces o nos permite complementar estas fuentes en prosa a las que estamos más acostumbrados, pero que también los mapas nos dejan ver estos espacios, conocimientos de la época, procesos que se están dando en los momentos que estamos estudiando y que podemos ver con algunos ejemplos. Por ejemplo, este mapa de Pedro de Medina de 1545, si ustedes se fijan, primero hay que ver que un mapa marítimo también, lo que más representa es el espacio marítimo, no tanto el terrestre, como este ejemplo nos deja ver. Y aquí podemos ver también las rutas de navegación, como se ve, por ejemplo, que para regresar a la península ibérica hay que tomar altura y vean cómo las velas están oeste-este, porque se están dirigiendo justo hacia la península. Como las islas, por cierto, se van a convertir en escenarios también de escala, que juegan un papel principal, y de ida hacia la Nueva España, vean cómo las naves están en sentido contrario, ¿no? Es decir, aquí estamos viendo o podemos analizar cómo se están dando ya para mediados del siglo XVI estas rutas, como hay un conocimiento de cómo llevarlas a cabo. No vemos un barquito que va al revés en esta parte del sur porque la navegación a vela debe de respetar vientos y corrientes, ¿no? Podemos ver toponimias en distintos lados, características de las costas, ciudades principales, por ejemplo, aquí Nueva España es el virreinato, pero aquí está México, algunos puntos principales como puede ser la Florida, que es estratégica porque recuerden que para regresar a España hay que subir por esta región y por tanto es conocida al menos su costa para poder tomar altura, vientos y corrientes precisas que permitan el regreso, ¿no? Estos son el tipo de cosas que pueden leerse en los mapas. Aquí vemos, por ejemplo, en este material que pertenece al Islario, cómo está una toponimia marítima, muy como los portulanos que habíamos mencionado antes, donde vemos la toponimia de los litorales, las rutas de vientos y en todo caso un conocimiento que también es necesario analizar con sus características y con algunos elementos que nos dejan ver que no son los mapas no son retratos de la realidad. Vean ustedes, por ejemplo, los reinos, cómo están representados con una arquitectura muy europea. Vean a la Ciudad de México, la isla, digamos, en medio de un lago, pero también con una imagen muy de ciudad occidental, que obviamente para este momento no está existiendo, pero digamos que está en un proceso de construcción también de estos territorios, de sus conexiones también hacia el océano, y por eso los mapas, o sea, es muy importante entender que no representan o no son retrato de la realidad, siempre tienen una intencionalidad, un discurso, que es lo que nosotros debemos de interpretar. El territorio americano, recuerden que empieza a ser incluido en la cartografía muy oficial, mucha de la cual, por ejemplo, va a ser más bien de trayectoria
bueno, de los Países Bajos, porque recuerden que durante un tiempo estuvieron supeditados también a la monarquía hispana, y así vamos a encontrar que mucha de esta primera cartografía oficial se va a elaborar allá, aunque va a ser ordenada por las propias autoridades hispánicas, o con información también de las navegaciones que se hacían desde la península ibérica y que derivaban, por ejemplo, en Sevilla. Así vemos que Martín Waldseemüller hizo, en este caso, un mapa que fue el primero, además, que nombró al territorio nuevo como América, por los viajes o porque se basó en los viajes de Américo Vespucio, y que luego va a ser otro tipo de cartografía que van a ir haciendo adecuaciones, que van hablando también de algunos pasos interoceánicos que se pueden, o sugiriendo algunos pasos interoceánicos que van a poder llevar al otro océano, porque al final recuerden que lo que se busca también son las rutas de la especiería y que en gran medida por eso iniciaron los viajes. Una discusión de los mapas. Este no es un mapa obviamente de la realidad, pero empieza un discurso también de los océanos, donde el mundo americano ya quedó en medio de estos océanos, politizado a partir también de estas representaciones o manifestaciones de los reinos también, pero donde vemos que el paso hacia territorio asiático, por ejemplo, aquí Zipango, que va a ser en realidad Japón, está relativamente cerca del mundo americano y por eso vamos a ver entonces proyecciones también o mapas que representan proyecciones o intencionalidades hacia otros espacios marítimos, ¿no? Bueno, ya como curiosidad, aquí vean a los caníbales, ¿no? En la parte de Brasil. O sea, como representaciones muy occidentales de los territorios americanos y que van a derivar también en cartografías muy oficiales, como va a ser los mapas, bueno, el Atlas de Ortelius, el Atlas de Mercator, que estos acuérdense que fueron ordenados por Felipe II, que luego van a derivar también en mapas franceses, que hay una escuela muy importante en Dieppe, y por supuesto, cuando se da la separación de la guerra con los Países Bajos porque están buscando su autonomía, aquí los holandeses se van a convertir en productores de mapas, van a heredar o van a apropiarse muchas veces de la cartografía hispana, de la cartografía portuguesa, y van a complementarla con mucha de la cartografía que ellos empiezan a elaborar a partir de sus viajes y de la expansión marítima que van a tener sobre todo desde el siglo XVII, finales del XVI y principios del XVII, pero muchas veces sus mapas no buscan representar los territorios, sino buscan mostrar el poderío que van a empezar a tener las compañías comerciales, tanto de las Indias orientales como de las Indias occidentales, ¿no? En estos procesos cartográficos no podemos separar entonces al mundo americano. Empieza una cartografía que describe sus litorales. Así vemos, por ejemplo, este mapa del siglo XVI, donde ya vamos a ver al seno mexicano, al puerto de Veracruz, recuerden, con su isla de San Juan de Ulúa, una antigua Veracruz, que recuerden que también Veracruz estuvo moviendo a lo largo del siglo XVI, ríos que van a tener internaciones hacia poblaciones ya de la Nueva España, de la región sur-sureste, y este tipo de cartografías ya se empiezan a elaborar también dentro del mundo novohispano, obviamente de sus litorales, de los puntos estratégicos, toponimias que se van a dar también de las islas, representando los bajos, por ejemplo, que van a ser útiles en las navegaciones, pero también representaciones de actividades marítimas, portuarias, comerciales que se empiezan a llevar a cabo en el mundo novohispano. Este ya es un mapa del siglo XVII, pero es muy interesante ver cómo en realidad, si nos vamos a la cientificidad, pues no lo es, pero es una representación del espacio y es una representación que puede ser interpretada y leída de muchas formas. Por ejemplo, lo primero que se está representando, lo más relevante, es en este caso el comercio, las relaciones marítimas a partir de San Juan de Ulúa. Recuerden que no se puede pensar en el puerto de Veracruz y en sus actividades comerciales únicamente con lo que pasaba en tierra, sino que siempre hay que vincularlo con la isla de San Juan de Ulúa, en donde se hizo la fortaleza que protegía el puerto y que va a contar con el muro de las argollas, que es donde se amarraban las naves que llegaban en flota. Y luego las embarcaciones pequeñas son las que van a llegar directamente a tierra firme y van a descargar los géneros en el muelle, que por cierto existía desde el siglo XVI.
En esta imagen podemos ver islas adyacentes, por cierto, podemos ver las características de embarcaciones, tanto mayores como menores, que por cierto pueden ver remos. Podemos ver una Villa Rica, una Veracruz nueva, unas ventas de buitrón que luego, perdón, una Veracruz que luego va a ser la vieja Veracruz o la antigua Veracruz, y esta va a ser la nueva Veracruz. Y podemos ver un perfil costero que es muy importante, que en este caso es el volcán de Orizaba. Por cierto, aquí humeante, que nos deja ver cómo los perfiles costeros también juegan un papel relevante en las representaciones costeras, ¿no? Entonces, hay varios elementos que podemos leer, no solamente lo que está escrito, sino la imagen misma, el momento en el que se hace el mapa, los elementos que se están representando en el mapa. Entonces, hay como varios elementos a considerar. El Caribe, recuerden ustedes que se va a convertir en un mar de convergencia de navegantes de distintas potencias europeas y por tanto tomar posesión simbólica o física de estos lugares se fue convirtiendo en una actividad principal. Por eso vamos a encontrar que desde el siglo XVI nombrar islas, nombrar autoridades va a jugar un papel relevante, pero conforme fue difícil para las autoridades hispánicas apropiarse de todos estos espacios insulares, pues van a concentrar sus fuerzas en las Antillas Mayores, y muchas de las menores van a ser desocupadas, pero en un intento de asegurar que al menos los españoles estuvieron en este lugar, las fueron bautizando, aunque, bueno, al final de cuentas muchas de ellas las van a perder por no poder defenderlas. La expansión europea o la expansión ibérica hacia el mundo americano y bueno, Tratado de Tordesillas y todas las divisiones que intentaron hacer, no únicamente abarcaron el Atlántico, sino que también abarcaron el Pacífico, en un mundo que también sería importante recordar, en un mundo en el que se consideraba ya o se sabía que el mundo era redondo y por tanto había que considerar la línea de Tordesillas que no solamente dividía al Atlántico, sino que va a tener continuidad hacia el otro océano, y esa línea va a ser conocida como el antimeridiano. Y esto, digamos que pone en discusión la expansión portuguesa que se había dado justamente por el Índico y paulatinamente va a alcanzar a las costas del mar Asiático, y obviamente aquí tenemos que ver hasta dónde llegaba esa línea imaginaria que podía permitir también a los castellanos expandirse hacia la ruta de la especiería, que al final, insisto, había sido uno de los objetivos de la expansión ibérica. Vamos a ver este tipo de discusiones del antimeridiano también en la cartografía, cuando comienzan, digamos, a representarse efectivamente las costas del lado del Atlántico, pero también el espacio marítimo hasta donde puede llegar a extenderse esa línea del antimeridiano, con rutas de vientos, con mapas tipo portulano, que van a ir representando paulatinamente también este espacio asiático que está, digamos, en proceso de discusión, ¿no? Y que en realidad es tan a discusión que por eso es que surge el proyecto de Magallanes, y recordemos que Magallanes no va a ir solo, no se va a trasladar solo desde Portugal hacia Castilla, sino que va a ir acompañado de varios cartógrafos y navegantes, entre ellos, por ejemplo, Diego Ribeiro, que va a ser como de los primeros que va a representar el conocimiento espacial de este mar Pacífico después del viaje de Magallanes, ¿no? El viaje de Magallanes, bueno, lo podemos ver en esta representación del 45, que recuerden que va a reconocer, bueno, va a salir de la península ibérica, va a pasar por el estrecho que lleva el nombre de este navegante, va a cruzar este océano al que Magallanes es quien nombra Pacífico, va a llegar primero a las Islas de los Ladrones, que conocemos ahora como Marianas, y posteriormente al archipiélago de San Lázaro, que ahora ya conocemos como Filipinas. Ahí es donde va a morir Magallanes, y posteriormente la expedición va a continuar. Bueno, hay un intento de regresar a Panamá, que ya se sabía que estaba ocupado, no se logra, pero el viaje que comanda Elcano va a tomar la ruta de los portugueses y va a lograr regresar entonces a la península ibérica, con lo cual se logra el primer viaje de circunnavegación.
que si se fijan, el viaje de Magallanes es en 1519, que es el mismo año en el que sale la expedición de Hernán Cortés. Y a partir entonces de los procesos de avanzada de los castellanos que derivan en la caída de Tenochtitlan, por muchos motivos que recuerden que no nada más es por las huestes españolas, hay que recordar que el nuevo territorio novohispano se convierte en una plataforma de reconocimiento hacia el Mar del Sur o Pacífico, porque interesa seguir buscando la ruta de la especiería. Y esto va a derivar entonces en distintas exploraciones que al final terminan en la expedición ordenada por Luis de Velasco, encabezada por Miguel de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta, que van a lograr empezar la ocupación de las Filipinas y conocer la manera de regresar hacia la Nueva España, el famoso tornaviaje, ¿no? Y esto va a insertar entonces a Nueva España y a su cartografía marítima, no solamente del lado del Atlántico, sino también del lado del Pacífico. Este mapa, aunque es del siglo XVIII, en realidad se adjudica a las exploraciones que también se organizaron por orden de Hernán Cortés hacia las regiones septentrionales y que derivaron en el reconocimiento de la California, del Mar de Cortés, que por eso lleva ese nombre, o Mar Bermejo, y que podemos ver entonces que también empieza a ser representado con una cartografía marítima, igual a la usanza de reconocer los litorales, con unas representaciones también, por ejemplo, vean una Ciudad de México, que poco se va a asemejar a lo que conocemos de ella, pero vemos que comienza también el Mar del Sur o Pacífico a ser representado, ¿no? Y en el marco de las discusiones entonces de hasta dónde llega la línea de Tordesillas, hasta dónde puede expandirse entonces las navegaciones hispánicas, pueden o no tocar las Molucas, y esto al final va a derivar en en nuevos tratados como el Tratado de Zaragoza, y bueno, al final de cuentas, en una apropiación de estos espacios que se puede dar también a partir de la cartografía y que luego derivarán en la ruta del Galeón de Manila, que recuerden que también representó una negociación en la que únicamente los castellanos podían cruzar este Océano Pacífico y los portugueses que están asentados en territorio asiático, sobre todo en Macao, pero tienen relación también con Japón, con Batavia, etcétera, solamente pueden regresar hacia la ruta que lleva al Índico y hacia el Cabo de la Buena Esperanza. Pero luego los enemigos de España y de Portugal van a ir incursionando también en este océano, van a ir poniendo en jaque las navegaciones hispánicas, tanto del Atlántico como del Pacífico, y esto va a derivar también en nuevas cartografías y nuevos reconocimientos. El Pacífico desde la Nueva España también empieza a ser reconocido, no solamente por Cortés, no solamente por las expediciones que se organizaron, sino también en busca de defender estos territorios marítimos. Por ejemplo, en el siglo XVI, al Pacífico también pasaron algunos ingleses, bueno, dos expediciones inglesas que van a ser la de Francis Drake y la de Thomas Cavendish. Ellos van a atacar distintos asentamientos costeros a lo largo de las costas americanas, van a quemar, de hecho, Huatulco, ambos navegantes, y el segundo, que va a ser Thomas Cavendish, va a capturar en las costas, frente a las costas de la California, a un galeón de Manila. Es la primera vez que un enemigo de España captura un galeón de Manila que apenas llevaba poco tiempo de navegar. Las navegaciones comenzaron en la década de los 70 del siglo XVI y la captura se da en la década de los 80. Por tanto, lo que vamos a encontrar es que se empiezan a organizar reconocimientos y propuestas de cómo extender la presencia novohispana o hispánica más bien en los litorales septentrionales para crear un asentamiento que pueda servir de escala a los galeones de Manila. Y esto deriva en el viaje de 1602 de Sebastián Vizcaíno, que llega a reconocer los litorales más cercanos y ya conocidos y usados por el mismo galeón, como puede ser el puerto de la Navidad, lo que actualmente estaría en las costas de Jalisco, pero también reconocimientos de regiones más septentrionales, como va a ser el puerto de San Diego, o el bautismo cartográfico del puerto de Monterrey, que desde el siglo XVII entonces lleva ese nombre. No va a prosperar esta propuesta de ocupar estos asentamientos septentrionales, pero al menos estamos viendo que hay una cartografía
que se hace, que describe estos litorales, que se ordena por una intencionalidad de ocupación, de reconocimiento, de apropiarse de estos lugares, de bautizarlos. Y obviamente todo esto se ve en esta cartografía. Y hay que considerar los elementos que se leen, como por ejemplo las anclitas que representan puerto, como sondas, como islas, como ubicaciones geográficas, como leguas, como texto que podemos ver. Entonces, volvemos al punto de que estos son materiales de época que deben de ser leídos, interpretados, contextualizados y obviamente confrontados con otras fuentes, ¿no? El Pacífico también va a estar en algunos derroteros, como habíamos visto, o descripciones del espacio en prosa, como habíamos visto en el caso del seno mexicano. Por ejemplo, aquí vemos un derrotero anónimo del siglo XVII que nos habla de las Marías, ¿no? Al sureste, cuartas, verás un volcán que llaman Colima, que echa humo y de ahí irás entrando en los motines, que son unas sierras muy dobladas y amogonadas. Aquí estamos viendo la importancia de los perfiles costeros, porque los perfiles costeros y los indicios geográficos que se ven en ellos van a permitir al navegante ubicarse desde alta mar. Y esto es lo que se llega a describir entonces en este tipo de derroteros. Habría que aclarar que una derrota es una ruta seguida. Un derrotero es un texto que describe rutas que se van a hacer regulares. Esta es la ruta de los galeones. Entonces, si se fijan, están diciéndole a los pilotos que ya cuando pasaron o están por las Islas Marías, ya van a saber que van a llegar a las costas de Colima porque van a ver el volcán humeante, ¿no? Entonces, estas son como características de esa espacialidad que no debemos de perder de vista y que van a continuar tiempo atrás, como podemos ver en este derrotero ya del siglo XVIII, de la primera parte del siglo XVIII, que está diciendo cómo los galeones desde la bahía de San Bernabé pueden dirigirse hacia Cabo Corrientes y posteriormente a Acapulco, pero en esa ruta van a ver las Tres Marías. Que ojo también con este tipo de informaciones. Vean cómo Cabrera Bueno nos habla de las Marías, nos dice cuál es la grande, cómo están ubicadas, pero nos describe que son unas islas medianas y muy bien sombreadas de arboledas y tienen muchas casas, que esto es muy interesante porque las Marías no están ocupadas, ¿no? No son islas pobladas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con casas? Habría que analizarlo más, ¿no? O sea, volvemos a que no son retratos de realidad, ni el discurso ni la imagen. Si al discurso le ponemos peros, le interpretamos, lo confrontamos y le hacemos críticas, ¿por qué no hacer lo mismo con los mapas, no? Sobre todo pensando que Nueva España se va a convertir en un territorio que conecta o establece redes tanto con el Atlántico como con el Pacífico, pero no solamente con la metrópoli y con las Filipinas, sino que también se van a establecer navegaciones interamericanas con lo que serían las Islas Antillanas, obviamente con las costas de Venezuela, posteriormente con las costas septentrionales y por supuesto del lado del Pacífico, recuerden que también se van a establecer relaciones con Centro y Sudamérica. Ahora, ¿por qué la importancia de Nueva España y de sus litorales no pasaron desapercibidas a los enemigos de España, que inmediatamente van a empezar a proyectarse sobre ellas? Y esas proyecciones se dejan ver en la cartografía. Durante la guerra, entonces, con la que los Países Bajos, la guerra de los 30 años sobre todo, con la que los Países Bajos van a intentar separarse de la autoridad hispánica, vamos a ver que los navegantes neerlandeses se van a lanzar al mar y aprovechando la unión de coronas, es decir, la unión entre Portugal y España, que no es un mismo imperio, son imperios separados, pero bajo un mismo monarca, vamos a ver que atacaron tanto asentamientos portugueses en Asia y en África como asentamientos americanos. Y explorando también el Atlántico, van a rebasar el estrecho de Magallanes y van a descubrir que rodeando Tierra de Fuego o el Cabo de Hornos, es más fácil pasar del Atlántico al Pacífico y lo dejaron representado, sus exploraciones, en mapas. Mapas que tras firmarse el Tratado de Westfalia, en el que ya se acepta que los holandeses ocupan distintos territorios
pero se comprometen a no hacer navegaciones transpacíficas, digamos que esta puerta queda cerrada para los holandeses, pero luego otros enemigos de España, que en este caso van a ser los ingleses, van a empezar a retomar este conocimiento y utilizarlo para pasar del Atlántico al Pacífico. ¿Qué pasaba con los holandeses? Los holandeses sobre todo fueron expandiendo sus compañías comerciales a partir de territorio asiático y africano, a través de la Compañía de las Indias Orientales, o en neerlandés sus siglas van a ser la BOC, mientras que la VIC va a ser la Compañía de las Indias Occidentales, que va a estar más bien posicionada en lo que serían las rutas del Atlántico. Pero aquí vamos a ver que todas estas expansiones marítimas las vamos a ver representados en cartografía de la época. Como había dicho antes, los cartógrafos holandeses muchas veces no están tan interesados en la precisión, sino más bien en mostrar el poder. Y esto lo vamos a ver no solamente en estos mapas, que si se fijan, vean una representación plana, no importa si hay un conocimiento preciso de estos litorales, importan la información, el arte, los monstruos marinos, piensen ustedes que aquí también tienen una intencionalidad, y sobre todo vamos a ver una serie de cartógrafos que en el arte, o bueno, artistas también que en el arte van a representar la importancia de la geografía que están dando estos comerciantes de la BOC, por ejemplo, bueno, al tema, ¿no? En general. Y va a haber una serie de obras artísticas donde podemos ver justo la importancia que le van a dar a los mapas, e insisto, no necesariamente es una precisión. Van a hacerse también textos en neerlandés que hablan justamente de las rutas, de derroteros, y muchas de estas informaciones después van a ser retomadas por los ingleses, van a ser traducidas del neerlandés al inglés, y hay que recordar que desde fines del siglo XVII los ingleses empiezan a incrementar sus actividades marítimas y a lo largo del siglo XVIII se van a convertir en potencia marítima. Pero en ese proceso de tránsito, el mundo americano va a estar inserto en sus intereses. Recordemos, desde el siglo XVII, el Caribe se convierte en una zona de ocupación de potencias europeas. Entre ellas vamos a ver a los ingleses, que primero se fueron posicionando en Antillas Menores, en Bahamas, Bermudas, pero desde 1655 van a capturar Jamaica. Y Jamaica se va a convertir en un nodo articulador de comercio ilegal y sobre todo de extracción de palo de tinte de las costas de Centroamérica, también de Campeche, por cierto. Pero aquí lo que vamos a ver es también una proyección que trata de buscar a partir de la región del Darién y de alianzas con estas poblaciones indígenas no sujetas a la autoridad hispánica, buscan un tránsito del Atlántico al Pacífico, y esto lo vamos a ver también en su cartografía. ¿Por qué les interesaba pasar al Pacífico? Porque los ingleses para el siglo XVII ya también tienen compañía comercial, la Compañía de las Indias Orientales, que también ha alcanzado las costas del Índico, las costas de Cantón, es decir, China, y ahora lo que buscan es conectar el comercio que tienen en el Atlántico con el comercio que tienen en las costas asiáticas, y para ello necesitan un asentamiento en el mundo americano de cara al Pacífico que justifique su presencia y sobre todo sus redes en este océano, que eso es algo que van a buscar a lo largo del siglo XVIII y lo van a lograr hacia la segunda parte. Pero esta proyección la vamos a ver en sus mapas, como podemos ver en este mapa de la Compañía de las Indias Orientales, donde vemos vientos, corrientes, los espacios más bien divididos también medio políticamente, pero aquí estamos viendo que hay un conocimiento y un registro de estos espacios marítimos que no son inocentes. Eso es lo que tenemos que leer en los mapas. Y lo podemos ver con casos muy específicos. Este mapa, por ejemplo, es de William Dampier, del diario de William Dampier, que es un navegante que salió de las islas del Caribe, que era de los interesados en pasar al Pacífico y, por cierto, capturar un galeón de Manila. Y lo que vemos es que en esta cartografía, donde también ellos, hay ingleses cortando palo de tinte cerca de Laguna de Términos, aquí ya ellos hicieron una isla, un bautismo cartográfico. Vean aquí un Port Royal en una pequeña islita, que estas islitas se van a convertir en recovecos de acción de los ingleses,
y esta apropiación, aunque sea simbólica, también ellos la empiezan a ejercer a partir de estos bautismos cartográficos, que también empiezan a llevar a cabo en el Pacífico. Así vemos en el Atlas de William Hack, por ejemplo, que es un atlas que se elabora a partir de una captura que se hizo de una serie de mapas peruanos, pero que describían las costas del Pacífico americano. Los ingleses lo van a traducir, lo van a utilizar e incluso empiezan a hacer bautismos cartográficos, como dejan ver aquí en el Golfo Dulce, o sea, en Centroamérica, más hacia la región de Panamá, que ya ellos se han apropiado de este territorio y hasta lo tienen con su banderita, ¿no? En esos intentos que están teniendo por la región del Darién para conectar al Atlántico y al Pacífico. Y lo vemos aquí también con el Golfo Dulce, que también vemos que alegan, y por eso hay que leer estos testimonios, que por aquí pasó Sharp, se abasteció, hizo alianza con los locales y por tanto ya es un territorio inglés, que al final no es algo que aceptan los españoles y la presencia de los ingleses en esta zona del lado del Pacífico no se va a dar, ¿no? Otra proyección que vamos a ver de los ingleses es, por ejemplo, a partir de la Compañía del Mar del Sur. Recordemos que después de la Guerra de Sucesión y de los tratados de Utrecht, una concesión que se da a los ingleses en estos tratados va a ser el asiento de negros y el navío de permisión, los cuales permitían, bueno, les daban la exclusividad del abasto de esclavos, pero y el comercio, bueno, la incursión en el comercio americano a partir de un navío que solo podía llegar a los puertos oficiales, que en este caso eran Portobelo para el lado del virreinato peruano y Veracruz en el caso del virreinato de la Nueva España. Sin embargo, la concesión que se da no se da a Inglaterra, se da a una compañía comercial. Por cierto que la reina Ana tiene acciones en ella, que va a ser la Compañía del Mar del Sur. Y hay investigadores como Matilde Souto que han estudiado que esta Compañía del Mar del Sur, como su nombre lo dice, en realidad tenía proyección o interés de incursionar justamente hacia el Mar del Sur o Pacífico, lo cual deja ver en su propia cartografía que elaboraron. Y este mapa de Hermann Moll, hecho por órdenes de la Compañía del Mar del Sur, lo que deja ver son algunos lugares a través de los cuales o en los cuales podría extenderse el comercio de esta compañía, que al final de cuentas no lo van a lograr. Y si se fijan, deja ver puertos tipo Valdivia, o sea, las costas de Chile, hacia donde se estaban proyectando sus intereses. Las incursiones de los ingleses podrían catalogarse en periodos específicos, ¿no? En el siglo XVI vimos a Francis Drake y a Thomas Cavendish, pero desde finales del siglo XVII vamos a ver una ola de navegantes genéricamente conocidos como bucaneros, porque sobre todo se ubicaban en las islas o provenían de las islas antillanas, que van en busca de botines, y esto se va a dar desde la captura de Jamaica y posteriormente de Jamaica, los ataques que se hicieron por parte de Henry Morgan hacia Panamá, Portobelo y los botines que obtuvieron en el Pacífico. Digamos que el interés de esos ataques va a retomarse en 1680 y por eso desde esa década se va a dar una serie de viajes de estos bucaneros. Pero en el siglo XVII y XVIII, y aprovechando la Guerra de Sucesión, se van a otorgar una serie de concesiones a comerciantes, se les van a dar nombramientos de oficiales de mar para que aprovechando el conflicto entre España e Inglaterra por la sucesión, entonces vamos a ver que empiezan a atacar distintos asentamientos a lo largo tanto del Atlántico como del Pacífico, pero las incursiones del Pacífico se van a dar aprovechando este conflicto internacional. Y ya para la segunda parte del siglo XVIII vamos a ver que más bien va a haber ya oficiales más formados, más reconocidos por la Armada Británica, que van a participar también en las expediciones científicas, que van a ser digamos que se van a desarrollar mucho en esa última parte del 18. Podemos ver aquí este mapa que es un atlas de esos, un mapa de esos bucaneros que pasaron desde las Islas Antillanas al Pacífico, y lo que podemos ver es justamente que van a ir haciendo regular ese tránsito, pero sobre todo rebasando el estrecho de Magallanes, que aquí lo que podemos ver entonces es cómo ese conocimiento de los navegantes neerlandeses y de la cartografía neerlandesa se está retomando. Y tiene mucho de la cartografía, por cierto,
ibérica, porque esta representación de los ríos, por ejemplo, o del territorio sudamericano es muy, por ejemplo, de la cartografía portuguesa, como ha estudiado Andrea Doré. Pero aquí lo que podemos ver es que están pasando también por Centroamérica y están alcanzando las costas, digamos, de la región de Guatemala. Y este es como un primer paso hacia las navegaciones que se van a hacer posteriormente y que van a alcanzar las costas de la Nueva España. Este es un extracto del mapa que aparece en el diario de navegación de William Dampier, que era uno de esos interesados en capturar al galeón de Manila, que igual se embarcó en las costas de Centroamérica, que pasó por la región del Darién, va a participar en ataques, digamos, a lo largo de los litorales, y si se fijan, su navegación va a alcanzar las costas de la Nueva España, porque esta expedición donde participó por primera vez William Dampier, sí se posicionó aquí frente a las costas de la California para repetir la hazaña de Thomas Cavendish y capturar un galeón de Manila. Y esto lo representa en sus mapas, en los mapas que luego complementaron su diario de navegación, y mapas que él dibujó así de manera manuscrita, pero que luego llevó a un cartógrafo para que se los hiciera de forma, bueno, de manera más formal y pudieran ser incluidos en sus diarios de navegación, que por cierto van a ser publicados. Ahora, ese derrotero o ese conjunto de mapas que les había dicho que capturaron los ingleses, que eran en realidad mapas peruanos, van a ser llevados como botín de guerra a Inglaterra, e inmediatamente el monarca Carlos II va a ordenar que sean traducidos y publicados. Y esto va a derivar entonces en los atlas de William Hack, que en realidad va a haber distintas versiones. Esta primera versión, por ejemplo, lo que retrata es uno de los viajes, el viaje que mencioné antes, que va a ser justamente del capitán Shah, y que si se fijan más o menos describe lo mismo, ¿no? Cómo están llegando hacia las costas de Centroamérica. Pero paulatinamente esta cartografía se va a ir haciendo compleja, va a ir incluyendo más informaciones, muchas de ellas del Pacífico, como este es también un mapa de William Hack, que si se fijan retrata de una manera más amplia lo que sería el Pacífico, con más islas, con más costas. Se marca el Potosí. Noten que el Potosí para este momento sigue siendo la zona principal productora de plata, y por eso es importante retratarla. Y vean cómo las costas de la Nueva España están hasta la California. O sea, todavía hay aquí, hay un conocimiento, hay un registro, pero todavía no hay una proyección mayor hacia esas regiones. No obstante, se conocen los puntos estratégicos de los puertos novohispanos. Aquí vemos, por ejemplo, parte de esa evolución de los atlas de William Hack, lo podemos ver con el que capturó el mapa, el primero que dibujó, y luego las adecuaciones que se van haciendo. Este primer mapa, por ejemplo, de la expedición de 1680, vemos a un puerto de Acapulco. Vean ustedes que aquí está, digamos, que el paso, el grifo, el canal donde pueden pasar los galeones, el sondeo o la profundidad que se está marcando. Vean el pueblo, vean la entrada del puerto, donde está el fuerte, cómo reconocer al puerto también a partir justamente de las montañas que lo rodean, cómo al lado está el puerto del Marqués. Y esto lo vamos a ver en el atlas de William Hack de manera más profesional, más amplia, donde además se ven ríos donde se puede hacer aguada, pero con más detalle, pero al final, bueno, y traducido al inglés, con ruta también o adorno en este caso, para no dejar en blanco un espacio marítimo, y que lo vamos a ver, digamos, entonces en otras representaciones o en otros materiales, pero que también fueron hechos por William Hack, ¿no? Y que nos dejan ver un conocimiento también, ¿no? Y la información que se da de este puerto. Acapulco es el puerto del Galeón de Manila. Aquí está representado como puerto con esta asta, y por supuesto el fuerte era el que jugaba un papel principal, y el canal por donde pasaban los galeones de Manila, ¿no? Bueno, y los bancos, ¿no? Los bancos, porque hay que tener mucho cuidado, los bancos de arena, hay que considerarlos en la navegación. Aquí podemos ver igual este proceso en el caso del puerto de Huatulco, ¿no? Las famosas bahías de Huatulco, que en teoría para este momento ya no son puerto oficial, porque después de los ataques de Drake y de Cavendish,
ya no, bueno, se ordenó que se desarticularan y sin embargo son puertos menores a partir de los cuales se llegan a hacer algunas actividades, muchas de las cuales son ilícitas y vinculados con el comercio hacia Centroamérica y Perú. Y podemos ver aquí narraciones que se hacen del lugar, retomados también en el Atlas de William Hack y que se va a ver en distintas representaciones. Hacia el siglo XVIII, cuando ya se da nombramientos de oficiales de mar a los ingleses para que pasen al Pacífico, vamos a ver que ellos también van registrando estos litorales, bueno, territorios que van recorriendo, y sobre todo a partir de mediados del siglo, bueno, de la década de los 30, 40, va a haber una expedición muy importante que va a ser la de George Anson, que va a marcar una diferencia muy importante porque esta expedición se da en el marco de la Guerra de la Oreja de Jenkins, 1739, que recuerden que se da sobre todo por los conflictos que se generan en el Caribe. Y se aprovecha esta guerra para pasar al Pacífico y hacer guerra y de preferencia capturar un asentamiento en Centroamérica. Lo que se buscaba era que un navegante inglés, que era Vernon, capturara Portobelo y Anson capturara Panamá. Y de esa manera iban a tener un puente que comunicara al Atlántico y al Pacífico. Anson se basó en todos estos materiales que se habían venido recopilando antes, pero al final se dio cuenta de que muchos de esos materiales eran como incorrectos, hablaban más de las hazañas de los navegantes y no describían tanto los territorios, y por tanto cuando termina su viaje, que al final para lo que sirve es para, bueno, desacreditar algunos materiales, llegar a las costas de la Nueva España, no pudo capturar Panamá, no había las condiciones para ello, pero lo que va a hacer es, luego de estar un tiempo en las costas de la Nueva España, pasar a Macao, reparar su embarcación, y un año después, o sea, 1743, un año después de que estuvo en las costas de la Nueva España, se va a posicionar frente a las Filipinas y de este lado va a capturar a un galeón de Manila. Luego va a regresar a España, a Inglaterra, va a ser nombrado almirante de la Armada y luego va a ser el jefe de la Armada. Y a partir de ese puesto va a reestructurar bueno, las navegaciones inglesas y va a considerar que Inglaterra no necesita o no puede tomar un territorio continental y por tanto hay que empezar a poner atención a las islas y capturar algunas islas. Y esto va a derivar en la avanzada inglesa sobre justamente territorios insulares que pueden ser del lado del Atlántico, las Malvinas, del lado del Pacífico, una proyección intensa que se dio hacia las islas Juan Fernández, que van a estar frente a las costas de Chile, y por supuesto van a derivar en el viaje de James Cook, que también lleva a la ocupación o al posicionamiento de los ingleses en las Islas Sandwich o Hawái y también en Tahití. Bueno, este es un mapa, digamos, donde se puede ver, es un mapa derivado del viaje de Anson, donde se ve la ruta del galeón de Manila. Hay un conocimiento de los litorales, de las costas, de los perfiles costeros, y por supuesto todo este conocimiento también va en función de un interés de pasar al Pacífico, que también se retoma por la parte septentrional y la búsqueda del estrecho de Anián. ¿Cómo está Nueva España en este proceso? Ya voy a la última parte. En este caso habría que recordar que la presión de los ingleses, la ocupación de las colonias inglesas y su expansión en la región septentrional, la avanzada de los franceses hacia la Luisiana, por no mencionar todas las ocupaciones del Caribe, van a derivar en una preocupación sobre las fronteras novohispanas, que llevan justamente a pensar en las ocupaciones del norte, en reconocer los litorales para ver hasta dónde se han ubicado los enemigos de España u otras potencias marítimas. Recuerden que Francia es aliado en el siglo XVIII, pero al final sigue siendo navegantes de otro reino, y por eso hay que poner freno a posibles incursiones, y para ello hay que reconocer el territorio, no solamente de tierra, sino también las costas, ¿no? Y ver estas entradas que desde el mar se pueden dar hacia estas regiones que, por cierto, pueden ser productoras de plata, como se ve con el caso de Nuevo México. Hay que fomentar también y hacer propuestas de cómo defender los litorales, lo cual se ve en retomar cartografías de estos, ¿no? Así podemos ver este mapa que en realidad representa a un puerto de Veracruz amurallado, pero que para este momento no está amurallado.
este mapa representa un proyecto de crear muralla. Así, estos son los elementos que debemos de considerar. El mapa no representa la realidad, representa, puede ser una proyección, una intencionalidad, ¿no? Bueno, en este caso, en la misma época, lo que vemos es un fuerte de San Juan de Ulúa, donde en realidad se están dando recomendaciones de reestructuraciones que se pueden hacer en torno a la isla para protegerla mejor. Aquí, por ejemplo, vemos un mapa del siglo XVI de Nicolás Cardona, donde vemos un Campeche, digamos que sin amurallar, que es un asentamiento que, por cierto, está directamente hacia la costa, con un pequeño fortín pegado al pueblo de San Francisco, y pocos años después vemos este mapa que representa a un Campeche amurallado, que no es que en este momento estuviera amurallado, sino que este mapa representa un proyecto para el asentamiento, ¿no? Para protegerlo. Este mapa, por ejemplo, de la península de Yucatán, lo que está representando es un reconocimiento o un sondeo de los litorales. Los vientos, las corrientes, las islas, en un momento, por cierto, donde la isla Bermeja ya no existe o ya no está siendo registrada. No obstante, aquí la dejan, ¿no? Porque en la historia, en los registros anteriores, la isla seguía ahí, pero comienza en el siglo XVIII una serie de registros, de mejoras del conocimiento de los litorales, explicaciones de estos, las características de sus puertos. Vean, por ejemplo, aquí cómo está todo lleno de palo de tinte, que era algo que se explotaba mucho. Las características, vean el mapa de abajo, de los suelos, que podía ser arena, podía ser concha, las profundidades, la derrota que se había seguido, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que a lo largo del siglo XVIII hay también un interés por reconocer todos estos litorales. Y las costas, las regiones que se empiezan a poblar o que deben de poblarse o donde debe de expandirse la administración hispánica para evitar que los enemigos de España también se posicionaran en ella. Hay que recordar que a lo largo del siglo XVIII se va a dar un proceso de ocupación hacia el Nuevo Santander, pero para ocupar el Nuevo Santander hay que ver también con qué problemas se van a enfrentar, y entre ellos hay aquí una, por ejemplo, representación de las comunidades indígenas que todavía no están sujetas a la autoridad hispánica. Vean aquí, por ejemplo, la jurisdicción de Tampico, y estas son representaciones entonces que tienen una intencionalidad de reconocer el lugar, de ocuparlo, de ver qué hay, ¿no? En esto, y que puede estar de manera manuscrita, también sobre la presencia enemiga. Vean aquí, por ejemplo, este mapa que es anónimo, de finales del siglo XVII, cómo se evidencia el avance de los franceses por el interior. Vean aquí a la Nueva Francia y cómo de la Nueva Francia avanzaron por el río San Lorenzo, cómo llegaron a la región de los Grandes Lagos, cómo desde los Grandes Lagos van a derivar en el río Mississippi, que los va a llevar entonces a lo que después fue la Luisiana y que está de frontera con Texas, ¿no? Y digamos que está entre Texas y la península de Florida, ¿no? Estos son elementos cartográficos de época que debemos de considerar y que de científicos, digamos, pues van a tener poco, ¿no? No obstante, representan el territorio, representan un momento, representan una emergencia, en este caso, para analizar ese espacio que está en conflicto, ¿no? Y del cual el Pacífico no va a escapar. Aquí vemos, por ejemplo, materiales cartográficos que evidencian la expansión de los rusos que se había dado desde la península de Kamchatka, que habían llegado, bueno, pasado por las Aleutianas, habían llegado a lo que sería la parte septentrional del continente americano, y que esto luego va a ser copiado o sintetizado en mapas de época como este, que va a acompañar a las noticias de la California de Venegas. No lo va a hacer Venegas, lo van a hacer Hermanos de Orden después, pero nos deja ver entonces, digamos que el peligro que el septentrión americano está corriendo ante la expansión de otros enemigos, y aquí hay que entender que las noticias de la California se hicieron por parte de Venegas, que era un jesuita, para justificar la presencia de los jesuitas en la parte septentrional, ¿no? O sea, como para ocupar estos espacios. Y hay que leer entonces los avances enemigos, los textos donde se sintetizan estos reconocimientos, el territorio, la ocupación, las rutas marítimas, etcétera, ¿no? Y hay mapas que pueden ser muy posteriores, que en realidad igual son muy generales, pero nos dejan ver
espacialidad, rutas, comercio, etcétera. Este mapa lo giré, pero en realidad es un mapa, si se fijan, del 69, o sea, ya acercándonos a la última parte del siglo XVIII, que representa la ruta del Galeón de Manila. No sé si alcanzan a ver aquí que esta sería la California, esta es la Nueva España, esta sería, bueno, la isla de Luzón, aquí está la Tartaria, bueno, Corea, si se fijan, Kamchatka, o sea, estamos viendo ya la presencia o la ocupación de otras potencias, la espacialidad marítima y, por supuesto, la ruta del Galeón, ¿no? Que sale, toma altura, pasa por la California, llega a Acapulco y de Acapulco luego va a regresar hacia territorio filipino. Científico no es, muy matemáticamente exacto no es, y sin embargo nos da un montón de información de lo que serían las rutas marítimas. Para el siglo XVIII se va a dar un proceso de avanzada de los conocimientos científicos, enmarcados en todo lo que sería el proceso ilustrado, en donde se van a incrementar las academias científicas, donde se generan discusiones de manera ajena también a las universidades, donde se van a discutir la nueva naturaleza o discusiones en torno a la naturaleza del hombre, del mundo, y aquí también empiezan a evolucionar las matemáticas. Va a haber una mejora en las matemáticas, en las mediciones, en el álgebra, en la geometría, y esto influye en la cartografía. Es aquí cuando comienza un divorcio, digamos, o una proyección más científica de los mapas que vamos a ver justamente en exploraciones y en representaciones, ¿no? Entre las mediciones necesarias que se van haciendo en el siglo XVIII, vemos, por ejemplo, esta exploración que se hace para medir la naturaleza o la característica de los polos, para rediscutir lo que dijo Newton, que si eran más bien achatados o eran redondos, ¿no? Posteriormente, fenómenos astronómicos que van a permitir medir la distancia entre la Luna y la Tierra o distintos fenómenos en general. Y esto va a llevar también a expediciones naturalistas que no se separan de los fines comerciales, es decir, los financian comerciantes, los financian las monarquías con intereses mercantiles, pero que al final van a llevar también a reconocer nuevos espacios, ver sus producciones, sus características, pero también en este marco de conocer la nueva naturaleza del hombre, también rediscutir también otras poblaciones, sus características, describir, dibujar esos nuevos territorios que se van explorando, replantear los meridianos. La posibilidad también matemática que se da en esta época lleva a exigir mediciones de tiempo más precisas que en alta mar antes se daban con las ampolletas, pero que ahora requieren cronómetros, ¿no? Mediciones que permitan ver distancias entre un meridiano y otro para también calcular distancias, posiciones geográficas, etcétera, ¿no? Esto lleva a que se haga un concurso en Inglaterra ordenado o, bueno, encargado por el Parlamento inglés, que va a derivar en la creación de cronómetros que miden mejor el tiempo, incluso en alta mar, porque van a ser unos aparatos más fuertes que se van a meter en cajas para protegerlos, y el que va a ganar fue John Harrison, que va a derivar entonces en el cronómetro Harrison, que luego deriva también en otro tipo de cronómetros, pero que van a ayudar entonces a que las mediciones cartográficas marítimas también vayan adquiriendo mayor precisión. Y estas expediciones científicas van a empezar a utilizar estos cronómetros. Ejemplo clarísimo van a ser los viajes de James Cook, que van a reconocer sobre todo el Pacífico septentrional y meridional, van a llevar a la ocupación, insisto, de las Islas Sandwich y Tahití, y que luego va a derivar también en la traducción de varios diarios de navegación por parte de los ingleses, pero recurriendo a materiales, por ejemplo, españoles, portugueses, neerlandeses, etcétera. Y va a haber una proyección también de los mismos comerciantes en estos espacios marítimos, como se puede ver con este diario de Colnet, que era un comerciante que, por cierto, fue capturado y llevado a la Ciudad de México, y luego va a llevar un diario de navegación, donde, si se fijan, el título es una propuesta: un viaje hacia el Atlántico y vuelta al Cabo de Hornos, hacia el Océano Pacífico, con el propósito de extender la pesca de ballenas y otros objetivos de comercio por las indisputables puertos, bahías y fondeaderos,
en islas precisas y costas en esos mares en donde las naves de comerciantes británicos puedan reabastecerse. Y esas islas van a ser las islas no ocupadas por los españoles, como pueden ser las Islas Marías y, por supuesto, las Islas Revillagigedo, que, por cierto, él bautizó con ese nombre en honor al virrey de la Nueva España, porque él dijo que durante su captura fue la única persona decente con la que trató, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante que estas islas se llaman Revillagigedo, pero fueron bautizadas por un comerciante inglés, ¿no? Ante todos estos avances, la monarquía española reacciona haciendo cartografía, traduciendo, por ejemplo, mapas. Este es el mapa de las expediciones de Cook, pero traducidos al español. Se van a hacer nuevos atlas donde se representa el mundo americano, los reconocimientos, tomar posesión, aunque sea simbólica, ¿no? Y de estos espacios, reconocer los lugares por donde ya se navega, en el caso del mundo novohispano, reconocimientos del puerto de Veracruz, obviamente de San Juan de Ulúa, de las zonas aledañas, las islas adyacentes, los fondos que juegan un papel principal, las sondas, las entradas, por ejemplo, hacia los mares, por ejemplo, aquí Coatzacoalcos, las posibilidades que hay de comunicar el Mar del Norte con el Mar del Sur, y por supuesto, los puertos del Pacífico, como vamos a ver, no solamente con el caso de los puertos ya existentes, sino con el puerto de San Blas, que se va a crear en 1768 para explorar las regiones septentrionales y que surge ante la noticia de los avances rusos por la parte septentrional y que vamos a ver, perdón, las navegaciones del lugar y las costas y el puerto mismo a partir de la cartografía de la época, las expediciones que se van a hacer hacia las regiones septentrionales, los nuevos posicionamientos que recuerden que van a alcanzar hasta la Alta California. Después de la fundación de San Blas, se crean los asentamientos, se ocupan los asentamientos de la Alta California, muchos de los cuales habían sido explorados y bautizados por Vizcaíno en el siglo XVII y que van a llevar a que la frontera ya así formal del mundo hispánico sea la Bahía de San Francisco, que si se fijan es el lugar que luego se hereda al México independiente. No obstante, hubo pleitos por la parte septentrional, por la bahía de Nootka, hubo reconocimientos de todas esas regiones septentrionales y hubo replanteamientos de los puertos ya existentes. Por ejemplo, este mapa del puerto de Acapulco es un mapa hecho por un oficial de Mar de San Blas, Francisco de la Bodega y Cuadra, pero no está describiendo al puerto y su funcionamiento, está haciendo una proyección de cómo defender al puerto. Aquí vemos entonces al puerto de Acapulco, está el pueblo, está la fortaleza, pero estos asentamientos y estos puestos de vigía no existen, los está proponiendo Bodega y Cuadra. Y eso lo explica en su propia narración, que además este es un mapa dentro de un proyecto más amplio donde se incluyen otros mapas, ¿no? También se analizan las islas para que los ingleses justo no las ocupen, se hacen proyecciones para ver cómo se les puede visitar de cuando en cuando y también se proyectan, por ejemplo, navegaciones hacia otros espacios, como aquí se ve con Centro y Sudamérica, sobre todo cuando ya desde la segunda parte del siglo XVIII se reabre el comercio entre virreinatos. Se analiza la naturaleza de las islas, se hacen proyecciones, por ejemplo, de comercio transoceánico. Este mapa, por ejemplo, es muy interesante porque podemos ver una ruta transoceánica que va por la parte septentrional, pero sabemos que no se viajaba de Nueva España hacia Filipinas por el norte, se viajaba por el sur. Pero este es un proyecto que habla de que en lugar de que las navegaciones que salen de Filipinas vayan por el estrecho de San Bernardino, más bien lo hagan por la parte norte de la isla de Luzón, que la isla de Luzón es donde está Manila. Entonces, que entren y salgan por este territorio y que en el caso de la Nueva España no paren en Acapulco, sino que paren en San Blas y de San Blas se vayan directamente hasta Panamá. Es decir, aquí estamos viendo también proyectos que se van a hacer, bueno, descripciones de territorios que también se están describiendo aquí, y por supuesto que van a ir acompañados de imágenes de artistas que van a acompañar estas expediciones y que nos dejan retratar o conocer mejor un poquito de estos espacios de los que hemos estado hablando. Aquí vemos, por ejemplo, de la expedición de Malaspina,
una representación del puerto de Acapulco vista desde tierra firme, donde vemos la bahía, donde vemos el grifo, la entrada del puerto y obviamente el pueblo, ¿no? Y por cierto, la ceiba, muy famosa, donde en teoría se amarraban los galeones de Manila. Y visto desde alta mar, vemos la entrada desde el grifo, vemos el fuerte, que era lo primero que se veía, y el puerto hacia la izquierda, que esta imagen es de la misma expedición de Vizcaíno. Para terminar entonces, lo que hay que reflexionar es que el mapa no representa puntos, no solo representa los puntos de la Tierra, no es un retrato de la realidad. Un mapa es un espacio, representa un espacio, pero es al final un repositorio de acciones humanas. Los mapas son representaciones culturales que deben de ser leídas en su contexto. La cartografía náutica, como una línea de todos estos mapas aparte, da noticia de estos procesos, de las modificaciones marítimas, portuarias, comerciales, sociales, culturales, en los que digamos que Nueva España no fue ajena, va a estar inserta tanto en las representaciones occidentales que comenzaron a representar este territorio, pero también cómo este territorio se vio inmerso en conflictos internacionales, en redes comerciales, en proyectos defensivos, en conocimiento del propio espacio marítimo que no debe de perderse de vista. Y bueno, el tema de la cartografía da para muchísimo más, ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería comentar con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe. De veras, estoy muy complacido con tu presencia, con tu ponencia. Y le pregunto a Carol, ¿tenemos ahí algunas preguntas en Facebook Live? Sí, hay una de Anabel Velasco. Quiere saber si hay cartografía sobre los fuertes del territorio que hoy es México. De los fuertes costeros, sí, hay mucha. De hecho, hay toda en el siglo XVIII, cuando comienza justo el proceso de militarización y de secularización de la administración hispánica, se va a dar mucho la formación de ingenieros militares. Y esos ingenieros militares en gran medida reestructuraron los fuertes del mundo americano, bueno, del Caribe, de Filipinas, obviamente de la Nueva España, y justamente van a enfocarse mucho en los fuertes, así como acaban de poner en el chat. Justamente un ejemplo claro es Miguel del Corral, pero va a haber varios mapas donde se habla de la reestructuración de los fuertes, de las plantas, de más o menos las características, por cierto, de estrella, ¿no?, que deben de tener, pero sí hay mucha información al respecto. ¿Algo más, Carol? Sí, hay otra mención de Ana Maldonado que dice que si no representan la realidad en las cartas marítimas, ¿se puede hablar de cómo concebían los territorios descubiertos? Y hay otra que dice, ¿dónde puedo consultar sus trabajos? Igual de Ana Maldonado. Bueno, no representan la realidad en el sentido de que no son como una especie de fotografía, ¿no? Y de hecho la fotografía también es una composición, ¿no? Lo que quiero decir al final es que se vierte información del conocimiento que se tiene en el momento. Una carta marina representa el conocimiento para navegar, da consejos de cómo navegar, da certeza o más certeza de la información que se tiene de algunos espacios marítimos. O sea, sí representa la realidad y el conocimiento de un momento determinado, pero lo que no representa es así como si hay un monstruo marino en el mapa, no significa que ahí esté el monstruo, ¿no? Sino que puede ser un adorno, tiene una intencionalidad al haberlo representado. Si se pone no sé, naturales en un determinado lugar, se está representando el tipo de población que puede existir en esa zona. Al final son indicios, sí representan un momento en especial, una interacción, un proceso, un contexto determinado, pero no necesariamente es algo que se queda plasmado como algo sin movimiento. Pues eso es lo que quiero decir no es un retrato de la realidad.
A veces nos vamos por lo científico, pero si vemos que entonces está una montañita mal dibujada o la Ciudad de México la vemos demasiado pegada a la costa, consideramos entonces que es incorrecto y desechamos el mapa. Eso es lo que no hay que hacer. Más bien hay que ver qué elementos tiene el mapa, por qué se están poniendo ahí, qué contexto permite que se representen esos lugares de determinada forma, qué conocimiento hay también, por ejemplo, en estas rutas de navegación con todas estas descripciones. Eso es lo que hay que analizar, ¿no? Y no desecharlo porque el mapa es correcto o incorrecto. Y de fuentes, pues bueno, hay muchas, trabajando en universidad pública, pues todo lo pueden encontrar o mucho lo pueden encontrar en la propia página de históricas, ¿no? Una ¿Algo más? pregunta más de Facebook Live, perdón, es de Antonio Rivas. Dice, ¿existe cartografía de los presidios creados en el territorio de Alaska cuando pertenecía a España? Existe mucha cartografía española sobre el septentrión novohispano. Existen incluso algunos grabados donde, por ejemplo, se ve la fortalecita de San Lorenzo de Nootka con la banderita española, ¿no? Entonces sí hay mucha información cartográfica, diarios de navegación, todos los diarios de navegación, por ejemplo, de los oficiales de Mar de San Blas, bueno, muchos de ellos están en los archivos oficiales, algunos han sido publicados, ahorita afortunadamente en Pares pueden encontrar algunos, entonces sí hay mucha información tanto escrita como cartográfica y muchos grabados de eso, ¿no? Que sí se pueden encontrar. ¿Algo más, Carol? No, por el momento es todo. Gracias. Muy bien, pues aquí en el chat creo que ya mencionó la doctora Guadalupe a Miguel del Corral, que es lo que preguntaban, y entonces creo que ya está, hasta ahí estamos bien. La primera no la respondí, no la había leído. Con la navegación de la nao de China o Manila, ¿le puede considerar como el boom de la navegación marítima hispana, es decir, con las colonias americanas, especialmente Nueva España? No estoy segura de comprender la pregunta. Lo que puedo decir es que algo que he estudiado, por ejemplo, Carmen Yuste, es cómo la ruta del Galeón de Manila incide mucho en los intereses mercantiles de la Nueva España, porque a final de cuentas depende de la administración novohispana, el situado que se manda, obviamente las remesas comerciales muchas veces van a consumirse en el mundo americano, no solo en Nueva España, sino también en otros territorios a los que se mandan muchas veces de manera ilícita, y entonces las rutas del Pacífico van a dar cierta autonomía económica a la Nueva España, y una de esas rutas es la del Galeón de Manila, ¿no? Y bueno, hacia Perú, por ejemplo, en gran medida esos intercambios también se dan a partir de géneros asiáticos. Espero que con eso haya respondido. Muy bien, Guadalupe, pues muchísimas gracias. Aquí tengo algunas felicitaciones de Flavia Barros, de Anabel Velázquez, de Juana Alejandra Espinosa, de Pilar Espejel, bueno, en fin, de todos los colegas que nos ven a través de Facebook Live y de Zoom. Pues nada más, Guadalupe, me da muchísimo gusto estar contigo, tener tu presencia en el seminario de paleografía de la FES Acatlán. Y fíjate que te voy a compartir este documento que me ha enviado la coordinación académica de la facultad. Dice este documento: Facultad de Estudios Superiores Acatlán, sección académica de Historia, a través del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática, otorga la presente constancia a la doctora Guadalupe Pinzón Ríos por haber impartido la videoconferencia La inserción de Nueva España en la cartografía náutica occidental durante la época moderna, como parte de las actividades del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática vía streaming el 26 de marzo. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, 20 de marzo, marzo de 2021.
la UNAM no se detiene y ahí están las rúbricas de los de quien autoriza esto en la coordinación. Pues muchas gracias. La recibo con mucho gusto. Te la mando enseguida, Guadalupe. Ok. Muchísimas gracias. Ha sido de veras un placer encontrarte y tenerte aquí en la FES Acatlán. Y creo que hay todavía por aquí algún comentario, ¿no? Ya no hay comentarios. Excelente comentario. Felicidades por la conferencia. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, estoy muy contento, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, cuidémonos mucho, muchachos, por favor, porque la enfermedad sigue fuerte. Bueno, muchas Gracias, gracias a Guadalupe. todos. Gracias, que tengas un magnífico día. Igualmente, hasta luego. Gracias, muchachos, hasta pronto. Ánimo.